Voy a invitar a la hermana Ruth juntamente con su familia para que pasen aquí al frente. Mire el fruto, ¿verdad? El fruto aquí de todos. Qué bueno. Gracias a Dios. Porque tú le has permitido el día de ayer cumplir 80 años de vida, Señor. Señor, rogamos que tú sigas fortaleciendo su vida, Señor. Sea bendecida toda esta descendencia, Señor, que está aquí rodeándole. Y te damos gracias, Señor, por este aniversario. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera comenzar, hermanos, esta reflexión con unas preguntas. Regularmente, yo no sé usted, ¿verdad? Pero regularmente si usted le gusta leer, usted tendrá algún libro que es de sus favoritos. No sé si así sea, hermanos, pero por ejemplo yo tengo libros que los he leído más de una vez, porque impactaron tanto mi vida que digo yo, merece una nueva lectura, ¿verdad? Porque podemos encontrar más lecciones o más sabiduría a través de ese libro. Y yo quisiera preguntarle, hermano, pero de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿usted tiene algún libro que le es favorito? ¿Qué libro, hermana? Isaías. Nuestra hermana, para ella, Isaías es su libro favorito de la Biblia. ¿Alguien más? Deuteronomio. Muy bien, Deuteronomio. Por acá escuché una voz. Salmos. Los salmos yo creo que para muchos, ¿verdad? Yo creo que es uno de los libros más leídos de la Escritura. Hermana Blanca. Efesios. Muy bien. Y cada uno de nosotros puede tener los motivos, ¿verdad? Por lo cual cierto libro o cierta carta es de nuestros favoritos. A lo mejor fue porque la palabra que se predicó el día que le entregamos nuestra vida a Cristo era parte de alguno de estos libros, o quizá porque Dios nos ha hablado a través de de algún pasaje de alguno de estos libros. Así es que, hermanos, yo creo que cada uno tenemos algún libro favorito, o quizá más de uno de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero ¿cuál cree usted que sea el libro menos leído de la Escritura? Amós. Escuché por ahí Amós. Bueno, ¿algún otro libro que sea de los menos favorecidos con nuestra lectura? Judas. ¿Por el nombre o por qué? Nada, Judas. Bueno, Judas. ¿Algún otro más, hermanos? Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis, hermanos? Yo creo que uno de los libros menos leído de la Biblia, hermanos, realmente es el Apocalipsis. ¿Por qué? Pues no sé exactamente un motivo en específico, ¿verdad? Pero fíjese que a pesar de que Apocalipsis es el único libro de toda la Escritura que tiene bendición para aquellos que lo leen, que lo estudian, que lo meditan, que guardan sus palabras, es uno de los libros menos leídos. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer del versículo 1 al 3 solamente. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y fíjese el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen
las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ese versículo número 3, hermano, nos habla de que este libro tiene un extra especial que los demás libros de la Escritura no contienen. Una bienaventuranza para el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas que están escritas en este libro. Pero ¿por qué entonces, hermanos, Apocalipsis es uno de los libros menos leídos? Déjeme decirle que en lo particular, en lo personal, a mí tampoco me gustaba el Apocalipsis. Y quizá uno de los motivos era porque no lo entendía. Está lleno de símbolos y está lleno de escenas, pues no solamente difíciles de entender, sino escenas que nos parecen muy, ¿cómo les diré? Muy catastróficas para el ser humano, para la humanidad. Pero a raíz de que me puse a estudiar el libro de una manera más consciente, hermanos, de una manera más profunda, a raíz de que me puse a estudiar el libro de esa manera, puedo decirle que el día de hoy es uno de mis libros favoritos. ¿Qué hace el cambio, hermanos? ¿Qué hizo el cambio en mi vida? Pues que primero no lo entendía, pero después, cuando empecé a entender lo que el libro de Apocalipsis significa, y que me doy cuenta de que para nosotros los cristianos tiene un propósito muy especial, y ese propósito es que sepamos que finalmente, a pesar de todo lo que estamos viendo en nuestros días, de todo ese pecado, de todos esos cambios que son contrarios a la palabra de Dios, a pesar de que el hombre mismo se ha deidificado, ha tomado el lugar de Dios, a pesar de todo ello, hermanos, a pesar de que la iglesia o el cristiano es perseguido por causa de su fe, o ha sido perseguido a través de toda la historia, y según la palabra de Dios, la iglesia será perseguida mucho más conforme la segunda venida de nuestro Señor se acerque. Este libro, hermanos, nos infunde aliento y nos infunde motivación, porque nos damos cuenta que al final la victoria es de Cristo y de todos aquellos que seamos sus seguidores. Así es que, hermanos, para mí es uno de los libros más hermosos de toda la Escritura. Por eso titulo esta reflexión, hermanos, el encanto del Apocalipsis. Déjame decirle que no es fácil tampoco entenderlo, y puede haber muchas razones por las cuales quizás sea de los que le sacamos la vuelta, ¿verdad? Llegamos al penúltimo libro de la Biblia y como que el Apocalipsis no queremos entrarle, y volvemos a empezar nuevamente cuando estamos haciendo nuestra lectura de la Biblia. Puede haber muchos motivos, pero me gustaría mencionarles 3 por los cuales el libro de Apocalipsis pudiera ser uno de los menos socorridos por los creyentes. El primero de ellos que quiero compartirles es que Apocalipsis es un libro, hermanos, que confunde a la gente. Es un libro que confunde a la gente. ¿Por qué confunde a la gente? Porque a diferencia de los demás, de la gran mayoría de todos los demás libros del Nuevo Testamento o de toda la Biblia, cuyos principios son fáciles de detectar y fáciles de entender, la mayoría de las enseñanzas de Apocalipsis, hermanos, no afloran a la superficie para que sus lectores simplemente las tomen y las aprovechen o las pongan en práctica. Obviamente, si la palabra que leí al principio, el versículo 3 dice, y los bienaventurados, dice 3 partes: los que leen, los que oyen, y dice los que guardan las cosas
en ella escritas. Pero si no lo entendemos, hermanos, ¿cómo vamos a guardarlas? Entonces, la primera causa por la cual yo creo este libro es de los menos socorridos es porque muchas veces nos confunde. Su manera de estar escrito y su manera de mostrar ciertos principios o ciertas escenas nos confunden. Una segunda razón quizá es porque a algunos el libro les causa cierto rechazo, cierta repulsión. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, hermanos, y usted no me dejará mentir, este libro se ha convertido en una especie de parque de atracciones para los sensacionalistas, ¿verdad? Aquellos que predican o hablan del fin del mundo y hablan de catástrofes y de todo lo que se avecina, ¿verdad? Se basan mucho en el Apocalipsis. Pero también al mismo tiempo es como un campo de batalla para los excéntricos. Usted ha visto ahí en programas o en las películas, ¿verdad? Que cuando sale una persona en la calle predicando el fin del mundo, está hablando de Apocalipsis. No habla de Jesucristo, habla de que el fin del mundo está cerca, de que necesitas conocer a Dios, pero hablan del fin del mundo. De una manera a veces lo hacen de una manera muy excéntrica. Además de ello, hermanos, muchos teleevangelistas no dudan en proclamar que las profecías de este libro lo que hacen es anunciar los últimos titulares de las noticias mundiales. Que lo que está sucediendo en tal lugar, que el terremoto que sucedió en tal lugar, que el deshielo de los polos, la muerte de las especies animales, ¿verdad? La extinción de las especies animales y no sé cuántas cosas más que aparecen en los titulares de los periódicos. Ya en Apocalipsis estaba revelado, ya en Apocalipsis estaba profetizado, y lo hacen como con una manera de captar la atención de la gente y de llamar la atención hacia su ministerio como un ministerio profético. Y como consecuencia de esto, hermanos, muchas personas son alejadas de este libro a causa de esos excesos. Y la tercera razón por la cual podemos decir que este libro es poco leído es porque el número de interpretaciones son tan vastas, tan abundantes, que a la gente les intimida este libro. ¿Cuál de todas las interpretaciones voy a creer? A veces estas interpretaciones son tan amplias que muchos lectores se han llegado a convencer de que prácticamente uno puede hacer que Apocalipsis diga lo que uno quiera que diga o lo que a uno le convenga que diga, por tantas interpretaciones que hay. Y esto nos lleva a pensar pues que prácticamente es imposible entender correctamente su mensaje. Y por estos motivos, hermanos, por el hecho de que Apocalipsis es un libro difícil de entender, es lo que me ha motivado a la tarea de compartir con todos los que deseen conocer un poco mejor el libro de Apocalipsis, que a partir del próximo mes de agosto, hermanos, comenzaré un estudio de este libro con el título Apocalipsis, una interpretación diferente. Ya en la escuela dominical, todo el semestre anterior, de enero a junio, estuvimos viendo el libro de Apocalipsis en la escuela dominical. Pero el estudio que quiero compartirles, hermanos, es una interpretación distinta a la que ya vimos. No mejor, no estoy diciendo que sea mejor ni peor, simplemente es una interpretación distinta, para que usted pueda analizar tanto una como la otra, y la que el Espíritu Santo
le convenza a creer, a tomar y a obedecer, pues usted la pueda tomar. Aunque quiero darle algunas advertencias respecto a este estudio. La primera de ellas es que mi propósito, hermanos, no es satisfacer la curiosidad de nadie acerca del significado de cada detalle. O sea, no vamos a meternos a escudriñar qué quería decir, qué quiso decir el Señor con este detalle, o qué quiso decir el Señor con este símbolo, con cada detallito, porque nos llevaríamos un montón de tiempo si queremos verlo de esa manera. Pero sí, lo que le ofrezco es conocer el significado del libro en su totalidad de una manera integral. Alguien en una ocasión dijo en cuanto a profecía, dijo que en el estudio de la profecía bíblica no podemos clavar estacas. ¿Qué quiso decir este autor con estas palabras? Quiso decir, hermanos, que cuando hablamos de profecía no podemos asegurar con toda certeza que tal profecía la estamos entendiendo, su interpretación, de una manera correcta, precisa e inamovible. O sea, no podemos asegurar de que esto va a ser así porque así yo lo discierno. Cuando se habla de profecía, hermanos, a veces podemos entenderlo de alguna manera, a veces podemos entenderlo de otra manera, y no porque una manera esté correcta y otra equivocada, sino simplemente porque se presta para entenderlo de diferentes maneras. Así es que tomemos muy en cuenta esto, hermanos, de que no podemos clavar estacas y decir es que esto es así, porque así lo dice fulano de tal, así lo dice tal predicador, ¿verdad? Que es muy reconocido y por lo tanto así va a ser porque Dios se lo reveló a esta persona. No, en profecía, hermanos, tenemos que estar abiertos y escuchar diferentes interpretaciones para que el Espíritu Santo nos guíe a tomar no aquella que nos convenga, sino aquella que el Espíritu nos guía como la verdad. Acuérdense que una de las virtudes del Espíritu Santo es que nos guiará a toda verdad. Así es que eso es muy importante. Así es que, hermanos, otra cosa que quiero aclararle en cuanto al estudio de este libro, que no lo vamos a tener los domingos, va a ser un día entre semana. Ahorita solamente estoy dando una introducción para que sepa cómo va a ser el estudio que vamos a dar y sus expectativas no sean malogradas. Porque a veces venimos con una expectativa y cuando vemos que no es lo que yo esperaba, pues simplemente dejamos de asistir. No, yo quiero sincerarme con usted y decirle, esto es lo que vamos a ver. Y dos cosas más quiero decirle en las cuales debemos ser dogmáticos. En primer lugar, si en el libro de Apocalipsis o en cualquier otro libro de la Biblia encontramos en un texto nos da una sencilla y clara explicación del significado de algún símbolo, entonces sí podemos ser dogmáticos acerca de esa interpretación. Si la Biblia lo dice, entonces sí podemos asegurar que ese símbolo significa lo que la Biblia está diciendo que significa. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, dice que Juan vio al Señor que se paseaba en medio de 7 candeleros. Y los candeleros son un símbolo. Pero eso dice en el capítulo 1, versículo 12. Pero más adelante, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice de esta manera: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto
Y ahí nos dice qué simbolizan esos 7 candeleros. Dice que esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, si el Apocalipsis o cualquier libro nos dice, nos revela que tal símbolo significa esto, entonces podemos ser dogmáticos en ese sentido. Y no podemos andarnos figurando que significa otra cosa porque a mí se me ocurrió, ¿verdad? ¿Sí me explico? Si la palabra de Dios dice que los candeleros son las 7 iglesias, entonces los candeleros son las 7 iglesias, punto. Yo no puedo imaginarme decir, no, pues que son 7 presidentes de algunas naciones. No, la Biblia dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias, y eso es lo que tenemos que creer. La segunda cosa, hermanos, es que si alguien interpreta un pasaje de Apocalipsis o de cualquier otra parte de la Biblia de un modo que contradice la enseñanza de alguna otra porción de la Escritura, entonces podemos decir enfáticamente que esa interpretación es incorrecta. Porque la palabra de Dios no se contradice. Ni un solo pasaje se contradice con otro de la Escritura. Si llegamos en el libro de Apocalipsis a encontrar un pasaje que contradiga algún pasaje o algunas de las palabras que dijo Jesús o algunas de las palabras que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento y las está contradiciendo, entonces no podemos afirmar que sea una correcta interpretación. Es una interpretación errada. Y tenemos que tomar muy en cuenta estas dos cosas. Ahora, en los demás aspectos donde quizá usted y yo o algunos de nosotros podamos tener una manera de pensar diferente, entonces ahí apelaremos, porque se vale pensar diferente siempre y cuando nuestra interpretación no se salga del contexto. Entonces ahí tendremos que apelar, hermanos, a la práctica del amor, del respeto y de la tolerancia cristiana. Así como sabemos, hermanos, que nuestra iglesia cree en que la salvación es por gracia, en que la salvación puede llegar a perderse, en que no somos salvos por una gracia irresistible, sino por la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestros corazones, y que nosotros en esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas decidimos voluntariamente entregarle nuestro corazón a Cristo. Así como nuestra iglesia cree de esa manera, usted sabe que hay otras iglesias, ¿verdad?, con una doctrina llamada calvinista, que cree diferente. Pero el hecho de que crea diferente no los hace menos cristianos, simplemente nos hace de un pensar diferente. Porque la Escritura, usted se dará cuenta que la Escritura apoya tanto lo uno, la doctrina calvinista, como también otros pasajes apoyan la doctrina arminiana, que es la que nosotros abrazamos. Así es que si llegáramos a pensar de una manera diferente ya estando en el estudio, perfecto, no hay ningún problema. Ahí apelaremos al amor, a la tolerancia cristiana y al respeto de unos y otros. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Muy bien. Recuerden una cosa, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar. Así es que si usted piensa diferente a como pienso yo o a como piensa cualquier otra persona, pero los dos tenemos respaldo bíblico para lo que creemos, entonces, hermanos, no tenemos por qué contender, no tenemos por qué pelearnos. Simplemente respetamos la manera de pensar de uno, respetamos la manera de pensar de otro, y somos tan hermanos como siempre.
Ahora, quiero decirle una cosa, vamos a decir para concluir esta introducción. Es muy probable que usted no tenga que conocer ni entender el libro de Apocalipsis para ir al cielo. Más que probable. Estoy seguro de que no necesitamos entender ni conocer el libro de Apocalipsis para ir al cielo. Usted y yo sabemos que solamente hay un camino para ir al cielo, y no es leer el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el camino que nos lleva al cielo, hermanos? Solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero lo que sí quisiera puntualizar, hermanos, y asegurarle es lo siguiente: que si usted no presta atención a este libro, si usted no se esfuerza por leer, por estudiar y por entender el libro de Apocalipsis, se va a estar perdiendo de 7 cosas por lo menos muy importantes. La primera de ellas, se va a perder la bendición que promete Dios a todos los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro. Eso es lo más importante que se va a perder. Lo segundo que se va a perder, hermanos, es la oportunidad de aprender más acerca de Jesús. Porque a través de los evangelios y a través de las cartas, regularmente se habla de un Jesús, del Jesús encarnado. Pero el libro de Apocalipsis, hermanos, nos habla de un Jesús glorificado, de un Jesús exaltado, de un Jesús de gloria y majestad. Y Jesús, hermanos, es el centro de cada sección en el libro de Apocalipsis. Así es que si usted quiere conocer a Jesús más en plenitud, necesita conocer cómo se presenta Él en el libro de Apocalipsis. La tercera cosa, si usted no se esfuerza por leer y entender el libro de Apocalipsis, entonces se perderá la enseñanza que le puede ayudar a darle sentido a su vida. ¿Por qué darle sentido a nuestra vida? Porque aunque a través del libro de Apocalipsis, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que aunque las apariencias de todo lo que nos rodea, de todo lo que está sucediendo en nuestra cultura y en nuestra sociedad, aunque todo eso que está sucediendo en nuestros días están apuntando hacia cosas contrarias a Dios y a su palabra, una cosa tenemos que tener en cuenta, y el libro de Apocalipsis nos lo afirma constantemente: que nuestro Dios está sentado en el trono, que nuestro Dios sigue al mando de todas las cosas. Todo lo que usted ve, todo este mugrero que usted ve allá afuera, que diariamente las noticias nos lo informan, no es que a Dios se le haya escapado de las manos. Dios sigue estando sentado en su trono, Él sigue teniendo el control y Él sigue guiando todas las cosas hacia el propósito final que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. En cuarto lugar, hermano, no, en quinto lugar, perdón. En cuarto lugar, sí, se perderá, si usted no estudia ni no entiende el libro de Apocalipsis, se perderá ni más ni menos que la culminación de la Biblia. No solamente porque Apocalipsis sea el último libro de la Escritura, sino porque todos los demás libros, que son ¿cuántos, hermanos? Pero menos Apocalipsis, 65. Todos los 65 libros anteriores, hermanos, hallan su culminación en el libro de Apocalipsis. Y si no lo sabemos, hermanos, si no lo entendemos el libro de Apocalipsis, es como si usted va al cine a ver una película y se sale antes de que termine. ¿En qué terminó? Pues no supe porque me salí o me quedé dormido.
¿verdad? Entonces no vas a ver en qué terminó la película, quién ganó, o qué sucedió al final, cuál fue el desenlace de la trama. Lo mismo nos puede suceder con el libro de Apocalipsis. Y me da risa, hermanos, que ahorita que le digo que se quedó dormido, porque hace unas semanas mi familia y yo fuimos a ver Toy Story y me quedé dormido. Me quedé dormido a mitad de la película, hermano, no supe ni en qué terminó. Eso nos puede suceder con el libro de Apocalipsis. Número 5, hermanos. Si usted no estudia el libro de Apocalipsis, se perderá el aliento que le puede ayudar a sobrevivir en momentos, cuando pase momentos de tribulación o de prueba. Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro de victoria. Es un libro que nos dice que a pesar de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, la victoria en Cristo está asegurada. Para Dios, para Jesucristo y para los hijos de Dios. Número 6. Si no estudiamos y entendemos el libro de Apocalipsis, seguiremos siendo incapaces de ayudar a aquellos que se encuentran desorientados, que se encuentran confundidos o que se encuentran atrapados en el lodo cenagoso de las especulaciones, que hay muchas del libro de Apocalipsis. Si aprendemos el verdadero significado de este libro, hermanos, vamos a poder guiar a otros a ese verdadero significado para que no anden deambulando inútilmente. Y finalmente, si usted o yo no conocemos y entendemos el verdadero significado de Apocalipsis, aún nosotros seguiremos siendo vulnerables a toda esa especulación. Y cualquier cosa que nos digan de Apocalipsis la vamos a creer, porque no lo hemos entendido. Y déjeme decirle que esa especulación no es nueva. Son especulaciones, hermanos, que han perturbado a la iglesia de Jesucristo por muchos siglos, y desgraciadamente ha causado que muchos cristianos recaigan. El mal entendimiento de este libro. Así es que, hermanos, hay motivos por los cuales necesitamos estudiar, leer, meditar y entender este último libro de la Escritura. Ahora, en lo personal, hermanos, para todos aquellos que asistan a este estudio, que tengan el deseo de conocer mejor el libro de Apocalipsis, yo me daré por satisfecho, y como dice el salmista, mi copa estará rebosando, si al término del estudio usted cambia su apreciación de este libro y por lo menos diga algo como esto: como que ya me está gustando el libro de Apocalipsis. Así es que, hermanos, yo quisiera hacerles una invitación. La invitación es abierta para todos los que deseen participar de este estudio. No es un estudio como hemos tenido de la escuela de liderazgo. Es simplemente un estudio de Apocalipsis. Por lo tanto, no va a tener ningún costo, porque lo más seguro es que no va a haber material, solamente lo que vamos a exponer. El material va a ser las notas que usted quiera tomar, los comentarios que quiera hacer y lo que juntos podamos aprender. Podrá ser que en alguna ocasión le dé yo alguna hoja que considere importante que todos la tengan, pero
como no hay un material, hermanos, no va a tener tampoco ningún costo. Probablemente, no tengo todavía definido el día, probablemente sea un miércoles o sea un jueves, ya como a las 7:30 de la tarde tendremos este estudio. Ya acercándose la fecha, le diremos qué día y en qué horario sería. Pero yo le invito, hermano, para que el propósito de esta plática que les he compartido es que nos animemos, hermanos. Que no piense usted que usted nunca va a entender el libro de Apocalipsis. Si Dios dice aquí en su palabra que hay una bendición para todo aquel que entienda este libro, para todo aquel que guarde las palabras de este libro, es porque la voluntad de Dios es que entendamos el significado de este libro. Así es que, hermanos, anímense, vayan haciendo planes. No va a ser un estudio de un mes, eso sí se lo aseguro. Va a ser un estudio de pues aproximadamente unos 5 meses, ¿verdad? 4 o 5 meses aproximadamente. Así es que sí necesitamos comprometernos a estar presentes para que no perdamos ninguna de sus lecciones. Es una invitación que estamos haciéndoles, hermanos, a todos, porque necesitamos conocer mejor la palabra que Dios ha confiado en nuestras manos y entenderla correctamente, no de manera especulatoria ni sensacionalista, sino simple y llanamente lo que Dios reveló a Juan para que Juan lo escribiera y nos lo dejara para estos tiempos finales. Yo sé que el libro de Apocalipsis siempre es un libro también muy que llama mucho la atención, pero hay que entenderlo correctamente. Así que yo le invito para que ponga en su corazón, hermanos, el asistir. Y no importa si usted es una persona nueva o si ya tiene tiempo en el Evangelio, no importa, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y lo más simplificado posible para que todos podamos entender el mensaje de este libro. Así es que voy a invitarlo para que cierre sus ojos y que el Espíritu Santo sea el que nos mueva nuestros corazones para dedicarle el tiempo y el esfuerzo al estudio de este libro y podamos ser bendecidos a través de él. Y yo le aseguro que cuando usted entiende el libro de Apocalipsis, su vida cristiana va a adquirir una nueva visión, porque va a ver la vida y va a ver los acontecimientos actuales desde una perspectiva diferente. Cierre sus ojos, por favor. Señor, quiero poner en tus manos, Padre, estas palabras que he compartido con mis hermanos, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos convenza de la necesidad que tenemos de entender este libro. Señor, yo sé que algunos se sienten confundidos, algunos se sienten quizá temerosos por las palabras que han leído en este libro, y algunos otros, Señor, se sienten desanimados, Señor, porque quizá en el pasado han sido engañados por algunos que se han atrevido, Señor, incluso a decir fechas de la segunda venida de nuestro Señor, y esas fechas han transcurrido y Cristo no ha regresado, y eso nos desanima. Por eso, Señor, yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú nos muevas y nos produzcas en nuestra alma y en nuestro espíritu hambre y sed
por conocer esta porción de tu palabra tan importante como es el libro de Apocalipsis. Te ruego, Señor, que tú pongas, como dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que vengamos, Señor, los que vengamos con mucho deseo de aprender, de abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe y nos dé lecciones y principios que tenemos que seguir, que aparecen en este libro, en este último libro de tu palabra. Gracias te damos por ello, Señor. Yo sé que tú estás hablando a aquellos en cuyos corazones hay este deseo. Tú sigue perturbando nuestras vidas, Señor, para que podamos oír tu voz y obedecer tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.